vamos a grabar entonces. Y lo que vamos a ver hoy, es esto: ecuaciones generales del movimiento armónico simple. Digamos que las ecuaciones a mí siempre es como común de la mecánica que se quiera tener una ecuación para poder predecir el movimiento del objeto, para poder describir el presente, el pasado y el futuro, ¿sí? Con la ecuación a mí me permite manejar absolutamente todo eso. Y este es el término del que me estaban hablando ahorita, esto que aparece aquí. Entonces, digamos que para hallar estas ecuaciones, lo que se hacía era relacionarlas directamente con el movimiento circular, que era lo que hacíamos la vez pasada. Mirábamos entonces cómo surgían estas ecuaciones y vean que entonces ya de pronto podemos estar un poquito más como aterrizados en el sentido en que la posición se define de esta forma: posición x es igual a la amplitud por el coseno de omega t, ¿sí? T igual a 0, posición igual a, posición inicial igual a la amplitud. Y aquí, donde la posición está, digamos, un poquito corrida, un poquito desfasada, en a coseno de phi. ¿Listo? Es decir, no hacemos la medición desde inicial, sino lo hacemos un poquito corriéndose desde la amplitud. ¿Listo? Ahora, tenemos también que la velocidad se define como menos omega por la amplitud por el seno de omega t, ¿cierto? Y lo mismo, si tenemos un ángulo de desfase, entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo aquí, que se le agrega este término aquí. Se le agrega este término aquí al final. ¿Listo? Vuelvo e insisto, este término surge cuando no se hace la medición ni desde el punto de equilibrio ni desde la amplitud. ¿Listo? Está un poquito desfasado. Ahora, dice que hay otra cosita aquí para tener en cuenta, y es que en las ecuaciones de movimiento armónico simple se cumple que este omega de acá va a valer 2pi sobre periodo. ¿De dónde surge esto? Como lo habíamos visto la vez pasada, teníamos que el 2pi hacía referencia a la circunferencia completa y el tiempo que digamos que tomaban dar la vuelta a la circunferencia completa, es decir, me hablaba de una velocidad angular. Aquí la aterrizamos más un poquito al movimiento armónico simple y nos dice que omega, esta velocidad, va a ser en función de 2pi, en lo que tarda a hacer una oscilación completa sobre periodo. ¿Listo? Entonces, digamos que prácticamente esto me habla de qué tan revolucionado está el movimiento. Ok. Ahora, hay algo que podemos, digamos, hacer con, digamos, esas ecuaciones. Si yo digo que omega es igual a 2pi sobre periodo y que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, yo puedo expresar omega diciendo que omega es igual a 2pi por frecuencia. ¿Listo? Tengo otra expresión, ¿me la tengo que saber de memoria? No, no me la tengo que saber de memoria. Tengo que saber qué dice, sí, que esto es frecuencia, que es 2pi y que me va a hablar de un término que ya habíamos conocido, que era el omega. Bueno, hay unas cosas particulares acá, y es que, si ustedes recuerdan, bueno, vamos a escribir estas ecuaciones y vamos a primero hablar de estas aquí y vamos a hablar de eso. Por ejemplo, la ecuación de velocidad. Tengo que la ecuación de velocidad es igual a menos omega por la amplitud por el seno de omega t. Listo. Ahora, cuando el cuerpo está, por ejemplo, vamos a suponer que está en máxima compresión, esto es aquí el punto de posición de equilibrio, está en la menos amplitud,
¿cuánto va a valer esto de aquí? Entonces yo digo, bueno, vamos a reemplazar prácticamente esto acá. Velocidad va a ser igual a menos omega, la amplitud va a ser menos la amplitud, ¿sí? Que la estoy reemplazando cuando estoy analizándolo aquí. Y resulta que en esta posición, cuando apenas, digamos, está iniciando el movimiento, seno, ¿cuánto va a valer? ¿Seno de qué? Seno de omega t. ¿Cuánto va a valer en esa posición? Si nosotros miramos las gráficas, me vuelvo aquí, las gráficas que habíamos visto la vez pasada, cerrémoslo, aquí. Si habíamos visto las gráficas de la vez pasada, vemos que hay unas ciertas oscilaciones. Aquí este es el de velocidad, ¿cierto? La oscilación aquí, una oscilación aquí y hay unos puntos que son ceros, ¿cierto? Hay unos puntos que se hacen ceros. Si nosotros analizamos el movimiento, vamos a darnos cuenta que en los puntos extremos, por ejemplo, si estamos arrancando el movimiento, si arrancamos el movimiento aquí, periodo va a valer, digamos que 0, ¿sí? O lo mismo que el tiempo inicial va a ser 0 acá. Entonces, como hasta ahora va a empezar ese movimiento, espérate que me estoy equivocando aquí. Bueno, no, perdónenme aquí. Vuelvo otra vez. Sobre las ecuaciones, sobre las gráficas, perdón. Las gráficas tenemos un punto máximo y un punto máximo y unos puntos ceros y puntos ceros. Analicemos esta gráfica acá. ¿Dónde son los puntos máximos? Cuando el periodo es t cuartos, cuando el periodo es 3t medios. ¿Cuáles son los puntos ceros? Cuando la velocidad se hace 0. Cuando el periodo es 0, cuando el periodo es t medios y cuando el periodo es t. ¿Cómo así? Vuelvo aquí, para no confundirnos. Cuando el periodo es 0, resulta que el cuerpo está acá. Y lo que nos estaba marcando la gráfica es que la velocidad es igualmente 0. ¿Por qué? Miremosla acá. Periodo 0, velocidad 0. ¿Cuánto vale la velocidad en t medios? Aquí, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Cuánto vale la velocidad, chicos? Miremos, comparemos. 0 también. ¿Por qué? Porque en t medios, es decir, cuando está a la mitad del periodo, lo que podemos notar es que el objeto está ¿en qué? Está en la posición de máxima amplitud. Está en la posición de máxima amplitud. T medios. Ojo, analicemos qué es lo que pasa ahí. El objeto está quieto y va a empezar a devolverse. Aquí el objeto está quieto y va a empezar a devolverse. Por lo tanto, entonces aquí también concluimos que la velocidad es igual a 0. ¿Cuándo la velocidad es máxima? En estos puntos, t cuartos y 3t medios. Se hace la velocidad máxima, es decir, ¿cuál es el máximo valor? ¿Cuál es el máximo valor de la función seno? ¿Ustedes recuerdan la función seno desde cuándo hasta cuánto oscila? ¿Cuándo el seno tiene el máximo valor? ¿Cuándo seno tiene el máximo valor? Recordemos que la función seno
se mueve desde 0, la función seno se mueve. Mínimo valor que tiene 0, máximo valor que alcanza es 1, mínimo valor que alcanza es menos 1 y así sucesivamente. Este es 1, aquí menos 1. Entonces, cuando la velocidad se hace máxima es cuando este factor alcanza el valor de 1. Y cuando alcanza el valor de 1 es en estos puntos, cuando t es t cuartos, cuando t es 3t medios. Eso quiere decir que la velocidad máxima se alcanza, digamos, para el caso del cuerpo, del movimiento rectilíneo uniforme, si esto vale 1, la velocidad máxima va a ser igual a menos omega por la amplitud. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este factor se hace 1. Lo mismo sucede con el caso de la aceleración. Para el caso de la aceleración, tenemos que la expresión de aceleración nos indica que a es igual a menos omega al cuadrado por a, ¿cierto? Por coseno de omega t. Ahora, nuevamente, hay unos puntos en los cuales, analizamos la gráfica, hay unos puntos en los cuales la aceleración se hace 0, pero la aceleración actúa de manera diferente a como actúa la velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está en t medios y la aceleración es grande. Aquí está en t y la aceleración es grande. Aquí está en 0 y la aceleración es grande. Contrario a lo que pasa aquí, cuando es 0, es, digamos, cuando t es 0, es 0, pero aquí pasa al contrario. ¿Por qué? Si nos vamos entonces aquí y decimos, bueno, tenemos inicialmente otra vez el bloque comprimido en menos a, resulta que va a empezar a devolverse. La fuerza que actúa aquí es muy grande para empezar a devolverse, pero el cuerpo está quieto. Sin embargo, como va a empezar a devolverse, como la fuerza que actúa es grande, aquí en este punto la aceleración es máxima. Lo mismo pasa cuando el objeto está allá al otro lado. Cuando está estirado completamente, el cuerpo lo que tiende es a devolverse. En este punto la velocidad es igual a 0 y la aceleración es máxima. ¿Listo? Entonces, oscila de manera diferente y va en función del coseno. Recordemos que el coseno también, digamos, hace unas oscilaciones y que sus puntos, sus valores máximos son 1 y menos 1 y que por lo tanto yo puedo decir que la aceleración máxima, voy a ver aquí un poquito, que la aceleración máxima es cuando esta expresión de coseno de omega t se hace 1 y por lo tanto la aceleración máxima se puede definir, como menos omega cuadrado por a. ¿Este menos qué me indica? Este menos me indica si el movimiento es para izquierda o derecha, es decir, esto también yo lo puedo escribir como omega cuadrado a y de la misma manera la velocidad máxima también la puedo escribir como omega por a. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Dime. no entendí lo de qué, ¿Lo de qué? ¿Lo de qué? lo Lo último. Ok, bueno, vamos a mirar aquí, voy a volver aquí, vamos a hacer un ejemplo para tratar de precisar estas cositas que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos las expresiones. ¿Qué sucede cuando la velocidad y la aceleración son máximas? Pues que las expresiones me cambian y me van a quedar simplemente como velocidad es igual a omega por a y aceleración va a ser igual a omega cuadrado por a. Eso fue lo que hemos visto hasta el momento. Eso es cuando las aceleraciones son máximas. ¿Listo? Recordemos que en el movimiento oscilatorio, como esto va vibrando de un lado a otro,
La velocidad aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Y lo mismo la aceleración, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. ¿Listo? Bueno, aquí ¿qué más nos dice? Nos dice, tenemos que, para encontrar la ecuación de posición de una masa con movimiento armónico simple, en función del tiempo se emplea el círculo de referencia y un punto de referencia P sobre el... Permíteme que estoy en la presentación. Sí, ok. Listo. Esto es para recordar que entonces tenemos, digamos, ¿de dónde hemos sacado esto? Esto lo hemos sacado en relación con, digamos, ese movimiento que hacía el círculo, pero entonces vamos a centrarnos en que es como si el objeto estuviera acá, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, entonces hay unas posiciones extremas y unas posiciones mínimas. ¿Listo? Bueno. Aquí vamos a mirar esto, dice, un objeto atado al extremo de un resorte oscila con una amplitud de 4 centímetros y periodo igual a 1 segundo. Si el movimiento se observa desde que el resorte está en su máxima elongación positiva, o sea, desde aquí, calcular la máxima velocidad del movimiento y la máxima aceleración que alcanza el objeto. Vamos a hacerlo entonces, a ver, vamos a hacerlo despacio. Primero, recuerden que primero vamos a tomar los datos que me estén proporcionando. Vamos a escribirlo aquí como datos. Listo. Volvemos al ejercicio. Dice, un objeto atado al extremo de un resorte. Aquí ya no necesitamos hacer gráfico porque tenemos el gráfico aquí, pero sin embargo lo podemos realizar. Entonces, oscila con una amplitud de 4 centímetros. Entonces la amplitud es igual a 4 centímetros. Ok. Y periodo igual a 1 segundo. Entonces anotemos aquí, periodo igual a 1 segundo. Listo. Nos piden entonces calcular la máxima velocidad del movimiento. Si el movimiento se observa que desde que el resorte está en su máxima elongación positiva, o sea, lo vamos a calcular desde ahí, vamos a calcular lo que nos piden, la velocidad máxima, y después creo que nos están pidiendo la aceleración máxima. Esto no es así, disculpen. Aceleración máxima. Listo. Podemos hacer otra vez el grafiquito. Resulta que esto está estirado y desde la posición de equilibrio hasta allá hay 4 centímetros, o sea que hasta acá, hasta la máxima compresión también va a existir esos 4 centímetros. Posición de equilibrio es este punto, y vamos a empezar a observar el movimiento desde aquí, Listo. Miremos entonces, aceleración máxima. Recordemos aquí, cuando la velocidad se hace máxima, es cuando este factor de seno omega t vale 1. Quiere decir que la ecuación de velocidad máxima viene siendo dada por esta expresión. Voy a copiarla. Entonces, para calcular la velocidad máxima, tenemos que la velocidad máxima se define como A menos omega por A, ¿cierto? No escribimos seno de omega t, no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de máxima, es decir que esto vale 1, ¿sí? La velocidad máxima va a ser igual a omega por A. Ahora, teníamos en la presentación una expresión que nos hablaba de cómo se relacionaba omega con el periodo. Vamos a copiarlo entonces. Pero omega
es igual a 2pi sobre periodo. Yo puedo coger y reemplazar eso en lo anterior. Velocidad máxima va a ser igual a 2pi sobre periodo por la amplitud. Puedo coger ahora y reemplazar valores. ¿Por qué? Porque conozco periodo, sí, conozco amplitud, sí, pi también lo conozco, y vamos a decir que la velocidad máxima es igual a 2pi sobre periodo, que está aquí, 1 segundo, por amplitud, que son 4 centímetros, pasémoslos a metros, que es lo mismo que 0.04 metros, y esto 0.04 metros, y miremos aquí entonces cuánto nos da esa multiplicación. ¿Alguien lo hizo? Vamos a mirar entonces cuánto nos da. Tenemos 2 por pi por 0.04. Esto nos da 0.25 metros sobre segundo. Perdón que se me quedó aquí peñiscado. 0.25 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, chicos? Por mi parte no hay. Listo, perfecto. Hasta ahí simplemente reemplazar valores. Ojo con el orden que se tenga para realizar los ejercicios. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar aquí ahora. Nos pide calcular la aceleración. La aceleración para calcular la aceleración. Entonces, para calcular la aceleración, vamos a escribir la expresión de aceleración. Aceleración es igual a menos omega cuadrado por amplitud por coseno de omega t. Como nos está pidiendo la aceleración máxima, entonces esto vale 1. Y nos queda que la aceleración máxima es igual a menos omega cuadrado por a. Hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Reemplazo los valores. Aceleración máxima es igual en omega cuadrado, es decir, menos, puede ser aquí 2pi sobre periodo todo al cuadrado, ojo aquí con eso, por la amplitud, que vale 0.04 metros. Miremos a ver cuánto nos da. Tenemos 2pi, vamos a elevarlo al cuadrado. Esto nos da 39. La aceleración máxima es igual, y dividido entre periodo, que es 1, nos da 39.47 por 0.04 metros, y esto nos da 1.57. Aceleración máxima va a ser igual a 1.57 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Esto sería la aceleración máxima. Una cosa que resaltar aquí: esta es la aceleración de siempre y esta es la velocidad de siempre. No, recordemos que la velocidad y la aceleración van aumentando y disminuyendo, sino que estas son cuando se hacen máximas. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quedó claro? No. Ok. Ya tengo una duda. Dime. Cuando se eleva a las 12 aceleración máxima, Aquí. ¿Sí? ¿te puede explicar más detalladamente cómo se resuelve ahí? Ok, ojo con esto. Tenemos que elevar aquí. Ojo con esto. Aquí tenemos que omega está al cuadrado. Y recordemos que omega vale, voy a colocarle otro colorcito, omega vale esto de acá. Entonces, si decimos que omega al cuadrado
tenemos que decir, meter entre paréntesis 2pi sobre periodo y esto elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, 2pi al cuadrado, que nos da 39.47 dividido el periodo. ¿Listo? Periodo al cuadrado nos daba 1 porque periodo es 1. 1 por 1, 1. ¿Listo? Recordemos cómo elevamos esto al cuadrado. Esto es lo mismo que decir 2pi por 2pi. Prácticamente sobre t por t. ¿Listo? Y ya esto es lo que nos daba, ese valor nos daba acá. No sé si resolví tu duda o aún sigues con ella. No, sí, ya lo entendí, profe. Listo, listo. ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda? Ok, continuemos entonces. Miremos la presentación y nos dice aquí, periodo de un movimiento armónico simple. Esto es básicamente lo que estábamos viendo. Esta expresión de omega vamos a relacionarla tanto con la frecuencia como con el periodo. ¿Listo? Dice que poniendo la frecuencia angular en función de la frecuencia y el periodo, tenemos estas relaciones. El periodo y la frecuencia también pueden expresarse como aquí va, aquí esto de acá, esto sí ya, digamos, hasta aquí está relacionada con los movimientos armónicos simples, pero aquí va relacionada más directamente con el sistema masa-resorte, es decir, el sistema que nosotros estamos viendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí esto habla de la constante de elasticidad del resorte de la masa que está atada. ¿Listo? Esto solamente me sirve para el sistema masa-resorte. No lo vayan a olvidar. Esto es para el sistema masa-resorte. ¿Por qué? Hago la claridad. Porque resulta que un movimiento armónico simple también puede ser un péndulo, que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Pero resulta que para aplicar esa ecuación que nos describe aquí, esto no tiene ninguna constante de elasticidad y esto tampoco tiene, pues sí tiene una masa, pero no es como la relación específica acá. Esto viene siendo otro caso, que es el caso del péndulo. Pero esta segunda expresión, o sea, hasta aquí, por ejemplo, el caso del péndulo lo podemos resolver con esto de aquí, con esto de arriba. Perfecto. Ahora lo que vemos aquí es centrarse en lo que estamos viendo, que es el sistema masa-resorte. Un resorte atado a una masa que está oscilando. ¿Listo? Bueno, vuelvo aquí. Entonces aquí nos están dando otras expresiones. El periodo y la frecuencia se pueden expresar como esto de acá. ¿Dónde utilizo una cosa, dónde utilizo la otra? Dependiendo de lo que a mí me estén dando como datos. Entonces, vamos a mirar aquí que nos están dando un ejemplo. Vamos a mirar. Dice, la figura muestra un objeto cuya masa es de 250 gramos atado al extremo de un resorte cuya constante elástica es de 50 newtons por metro. El objeto se aleja de la posición de equilibrio una distancia igual a 20 centímetros y se suelta para que oscile. Si se considera despreciable la fricción, determinar. Ok. Tenemos entonces que analizar qué es lo que nos están diciendo aquí. Tenemos que determinar la amplitud, el periodo, la frecuencia del movimiento, la ecuación de la posición de movimiento y la gráfica de la elongación X en función del tiempo. Bueno, esto lo vamos a hacer paso a paso, despacio, con calma y siempre de manera ordenada para que no nos vayamos a confundir. Tenemos, primero, nuevamente, vamos a anotar los datos, vamos a utilizar una nueva página. Y vamos a hacerlo con el color negrito y vamos a anotar los datos. Vuelvo y leo el ejercicio. Es importante que no solamente lo hagan de una vez y que no hagan cosas como estas, que no hagan 250, 50. No, hay que leerlo completo para saber qué es lo que me están diciendo. La figura muestra un objeto cuya masa es de 250 gramos. ¿Listo? No les he mostrado la figura, pero ya la vamos a hacer. Una masa de 250 gramos, entonces voy a anotar aquí, masa es igual a 200, perdón, masa con la letra M, masa
igual a 250 gramos. ¿Listo? Lo podemos pasar a kilogramos. A kilogramos sería lo mismo que decir 0.25 kilogramos. Ok, tenemos eso ahí. Atado una masa de 250 gramos atado al extremo de un resorte cuya constante elástica es de 50 newtons por metro. O sea que tenemos una constante de 50 newtons por metro. Listo, el resorte está atado y nos dice, bueno, como no, aquí, por ejemplo, si no mostrara el gráfico, aquí tendría que decirnos horizontal o vertical, pero es que aquí se me olvidó colocarles el gráfico en la presentación y el gráfico, digamos, va igual a esto. Está oscilando de manera horizontal desde un punto de menos amplitud, posición de equilibrio y un punto de amplitud. Listo, continuemos. Tenemos el objeto se aleja de la posición de equilibrio una distancia igual a 20 centímetros y se suelta para que oscile. Es decir, que lo máximo que yo lo alcancé a estirar fueron 20 centímetros. Si nos damos cuenta, el máximo estiramiento viene siendo la amplitud. Entonces, amplitud va a ser igual a 20 centímetros, que si lo pasamos a metros sería 0.2 metros. Listo. Y se suelta para que oscile. Si se considera despreciable la fricción, es decir, entonces esto sería un movimiento armónico simple porque no va a frenar, determinar la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento. A ver, determinar la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento. Listo. Amplitud ya lo tenemos. Lo dedujimos simplemente de la lectura. Periodo. Para poder determinar el periodo, voy a mis ecuaciones de movimiento armónico simple que hablan específicamente de lo que es la relación del periodo con la masa y la constante. Véanla aquí. Periodo es igual, voy a copiarlo aquí para resolver periodo. Para encontrar periodo. Entonces tenemos que el periodo se define como 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k. Listo. Entonces periodo va a ser igual a, 2pi igual por raíz cuadrada m, la masa, 0.25 kilogramos, sobre la constante, que es 50 newtons por metro. Listo. Hagamos esta división entonces. Nos queda 0.25 dividido 50, periodo va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de 0.005. Sacamos raíz cuadrada de ese valor y nos queda que el periodo es igual a 2pi por 0.07 y multiplicamos entonces 2 por pi por 0.07 y el periodo nos va a dar 2 por pi por 0.07 va a dar 0.43 segundos. ¿Listo? Este sería el periodo. Y para hallar la frecuencia, no me complico tanto. O sea, puedo hacerlo así, como me están diciendo acá, frecuencia igual a todo esto. Pero recordemos la relación de frecuencia. Frecuencia es lo mismo que decir 1 sobre periodo.
entonces la frecuencia será igual a 1 sobre 0.43 segundos, y esto sería igual a ver, 1 dividido 0.43, 2.32, 2.32, recordemos las unidades son hertz. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, señor. Ok, vamos ahí bien. Ahora nos piden calcular, devolvamos al ejercicio, calcular la ecuación de la posición del movimiento. La ecuación de la posición del movimiento. Entonces, vamos aquí. Página nueva. Y tenemos que la ecuación de posición, recuerden que la ecuación de posición dice que es x igual a A por coseno de omega t, ¿cierto? Pero resulta que nosotros ya tenemos, por ejemplo, tenemos un valor de omega, que recordemos que omega se define en función del periodo como 2pi sobre periodo. Y nosotros ya hemos encontrado periodo. Miremoslo un poquito arriba. Periodo 0.43 segundos. Veanlo, aquí está. Ahí está, ¿va? Veanlo que aquí está. Aquí está. 0.43. Entonces, reemplazamos eso. Es decir, que omega va a ser igual a 2pi sobre 0.43. Eso quiere decir que omega es igual a 2pi, 2 por pi, dividido entre 0.43, que nos da 14. Permítanme, que creo que me quedó un poquito mal. Otra vez. 2pi ya, ok. 2pi dividido 0.43, y esto nos da un valor de 14.61. Listo. Estos son radianes por segundo. Y simplemente ya tenemos este valor, lo podemos colocar aquí, ¿cierto? Como nos está pidiendo, bueno, tenemos amplitud, también la podemos encontrar, y aquí lo que nos está pidiendo es la ecuación de la posición del movimiento. Es decir, en cualquier posición, no tengo que reemplazar t. T es el tiempo, pero un tiempo cualquiera. Entonces simplemente me queda que la ecuación es igual a la amplitud, que fueron los 0.2 metros que encontramos, por coseno de omega, que omega es 14.61, por el tiempo. ¿Listo? Y esta vendría siendo entonces la ecuación para la posición del objeto en cualquier instante de tiempo. Si yo reemplazo aquí un segundo y multiplico y hago toda la operación, entonces voy a encontrar la posición cuando está en un segundo, o 2 segundos, o 3, o el tiempo que uno lo quiera hacer. Y lo último nos dice la gráfica de la elongación x en función del tiempo. Es decir, la gráfica. Para poder hallar la gráfica, que es básicamente lo que tenemos que hacer aquí, algo por el estilo como esto, tenemos que encontrar hasta dónde es el punto máximo, hasta dónde es el punto de menos amplitud, y sobre todo cuánto tarda en realizar un ciclo completo. Eso lo tenemos amplitud, tenemos periodo, entonces podemos hacer, digamos, una gráfica un poco más elaborada. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos la amplitud, sí, y el cuerpo
oscila entre el punto de máxima amplitud 2, 4, 5 y el punto de mínima amplitud, que vendría siendo los 0.2 metros que habíamos encontrado al inicio. Entonces esto oscila desde 0,2 hasta menos 0,2. Listo, arranca en esta posición y llega hasta su posición de equilibrio y vuelve otra vez, ¿cierto? Hasta aquí ha llegado hasta aquí va medio periodo, esto es T medios, y después regresa y llega hasta el final, es decir, en T. Completa un ciclo completo. Tiene un ciclo completo, perdón. Va y regresa, que es un ciclo completo, es una oscilación completa. ¿Tenemos los valores de T? Sí, sí los tenemos. Recordemos que los tenemos un poquito arriba. Vean, T 0.43. O sea que esto de aquí, este valor de T, esta letra la puedo reemplazar por 0.43. O sea, este valor aquí es 0.43. Y este sería T medios, que sería 0.215. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? Ok, bueno.